por lo menos confusión. Así es, Juan Carlos. Richard Grenell, el enviado para asuntos especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone una carta diplomática sobre la mesa. Él cree que todavía es posible evitar una confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. Estas declaraciones las ofreció desde Paraguay en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora cuando se le preguntó sobre el tema de Venezuela. Grenell estuvo en Venezuela el 31 de enero, se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y tras ese encuentro se activaron los vuelos de venezolanos deportados desde Estados Unidos y retornando a su país. Si te parece, vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo. He ido a ver a Nicolás Maduro, me he sentado frente a él. He expuesto la posición de Estados Unidos primero. Entiendo lo que él quiere. Creo que todavía podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia, creo en evitar la guerra. I believe in diplomacy, I believe in avoiding war. Creo que podemos evitar la guerra, decía Grenell. Entre tanto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se pronunció con dudas con respecto a la declaración de Donald Trump, con respecto al ataque a estas 3 embarcaciones de bandera venezolana que tú referías, Juan Carlos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Venezuela saliera de la zona más al norte. Esta sería la ruta para llegar a Estados Unidos. 2.024 kilómetros. ¿Cuántas veces tendría que aprovisionar combustible? Saquen la cuenta los expertos. La que ellos están señalando es esta, mira. Tan, 3.166 kilómetros. Algo no cuadra ahí entre el relato de ellos y la realidad. Por eso es más fácil eliminar a los, ¿cómo se llama? A los que están ahí. No hay testigos, no hay evidencia y los grandes medios que se encargan de decir lo que yo quiero. Así la vida es un jamón. Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, anunció maniobras militares en el Mar Caribe, específicamente en los alrededores de la isla de La Orchila, que incluirán el despliegue de drones y también de submarinos. Sin embargo, no precisó en qué momento se harán estas prácticas militares que tienen lugar pues en medio de este nuevo capítulo de tensión en el cual pues hay 8 buques y un submarino estadounidense en el Mar Caribe en labores contra el narcotráfico, en lo que Venezuela ha considerado como amenazas a la paz en el país, Juan Carlos. Y veíamos la presencia de, por ejemplo, un buque, el USS Iwo Jima, cerca de Puerto Rico, que hay bastante distancia de ahí a las costas venezolanas. Muchas gracias, Osmari Hernández, reportando desde Caracas. Vamos a poner esto en contexto, vamos a analizar un poco las señales que salen desde Washington, porque una cosa dice el presidente Trump, otra su secretario de Estado Marco Rubio y ahora otra su enviado especial Richard Grenell. Me acompaña aquí en Washington Laura Cristina Dib, ella es la directora del programa de Venezuela de WOLA, la oficina de Washington para América Latina. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo interpretas esta declaración de Grenell? Y uno podría inferir que hay cierta tensión entre Grenell y Rubio para manejar el tema de Venezuela, pero Grenell sigue siendo un enviado especial de Trump. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a tu programa. En efecto, desde inicios de la administración había pues un poco de especulación frente a cuál iba a ser la aproximación de la administración de Trump a la situación de Venezuela, en la medida en que veíamos algunas medidas contradictorias, ¿no? En parte, pues esta visita inicial de Grenell que tuvo lugar el día 31 de enero del 2025 y luego lo que hemos visto ha sido en alguna medida un desplazamiento de ese rol de Rick Grenell, aunque como bien lo señalaba sigue siendo el enviado especial. Creo que vale la pena destacar que un enviado especial no es una persona que es confirmada por el Congreso, es decir, es un cargo ad hoc y es un cargo determinado directamente por el presidente de los Estados Unidos, mientras que el cargo del secretario de Estado, que parece tener una visión distinta frente a la situación
situación de Venezuela, sí es un cargo que es confirmado por el Congreso y que de alguna manera pues, es el secretario de Estado quien debe rendir cuentas ante el Congreso. Finalizo diciendo que sí han habido oficinas, y en particular dentro de la Cámara Baja de los Representantes, en el Comité de Relaciones Exteriores, que han cuestionado las acciones de Rick Grenell y que han enviado pues, estos cuestionamientos a la Casa Blanca sin obtener respuestas sobre las acciones que ha adelantado Rick Grenell. Hablamos de la confusión. Por un lado, hay esta presencia militar, una presencia naval, por lo que hemos visto, están cerca de Puerto Rico, que es distante de Venezuela. Por lo menos 3 lanchas que dice Trump han sido hundidas y eso ha generado un debate sobre su legalidad. Pero aún se mantiene, Venezuela sigue recibiendo a deportados que envía a Estados Unidos. El petróleo que extrae Chevron sigue llegando a Estados Unidos. Es una relación extraña en donde hay una amenaza de conflicto, pero siguen los contactos y sigue la comunicación y siguen medidas que favorecen a Estados Unidos. Creo que la administración ha sido clara una y otra vez en repetir que esta es una administración que vela por los intereses de Estados Unidos y en ese sentido la recepción de población migrante retornada o deportada sin debido proceso a Venezuela, aunado a la protección de esos intereses comerciales con Chevron, hacen parte de ese diálogo. Y frente a la decisión de pues, llevar a cabo estos ataques contra lanchas que no han sido esclarecidos, creo que es importante señalar, y es muy importante señalar, que esto no está permitido bajo el derecho internacional ni bajo las normas americanas. Y de hecho un grupo de 21 senadores envió una carta a la administración haciendo preguntas importantes en términos de seguridad, de si este ataque había sido llevado a cabo, digamos, con alguna legítima defensa bajo el derecho internacional, y esa carta no ha sido contestada. Más aún, la respuesta tácita ha sido el anuncio de 2 nuevos ataques. Pero ambas cosas son ciertas, es decir, uno puede decir que en Venezuela hay un gobierno autoritario que comete graves violaciones de los derechos humanos y que tiene vínculos con las economías ilícitas, y al mismo tiempo señalar que bajo el derecho internacional estas acciones no están permitidas. ¿Qué tanto atención se le debe poner al mensaje de Grenell en medio del mensaje que envía el mismo presidente Trump y del mensaje que envía Marco Rubio? Porque Grenell es un enviado, pero hay otro, Steve Witkoff, quien maneja una cartera muy importante como es Ucrania, como es el tema en Medio Oriente. ¿Esto tiene peso? ¿Esto es un mensaje calculado en un gobierno que no calcula mucho su mensaje? Creo que es importante prestar atención a todos los mensajes en la medida en que él efectivamente es una persona cercana al gobierno de Trump, pero creo que también es importante poner su llamado a la negociación en contexto. Y lo digo porque organizaciones de derechos humanos como la que represento hemos estado en el pasado a favor de que haya negociaciones, pero negociaciones que conlleven a la democratización y al respeto de derechos humanos. Grenell llevó a cabo esta negociación en enero y luego el 18 de julio, cuando se llevó a cabo el canje de personas que también habían sido arbitrariamente detenidas y llevadas a El Salvador y que luego fueron llevadas a Venezuela. En aquella oportunidad, en el marco de esa negociación, Maduro anunció que serían liberadas 80 personas. De esas 80 personas, las organizaciones de derechos humanos en Venezuela únicamente pudieron validar que habían sido excarceladas, no liberadas, excarceladas con medidas cautelares, 72 de esas personas. Y entre ellos había presos comunes. Más aún, en los días que siguieron a esa negociación de la cual Grenell hizo parte, se llevó a cabo un proceso de puerta giratoria. Al día de hoy, hay 1.058 personas detenidas arbitrariamente, más de 100 personas desaparecidas y al menos 41 personas extranjeras detenidas. De manera que si bien son valiosos los llamados a la negociación, creo que es muy importante poner en contexto que no a cualquier negociación con un gobierno de facto autoritario y que comete graves violaciones a los derechos humanos. Y recuerdo que cuando Grenell hizo el anuncio, en el último canje, hizo el anuncio de la renovación, que sería fácil la renovación de la licencia de Chevron, hubo controversia, se anunció que no se renovaba, se anunció que ese era el final, pero terminó siendo renovada. Para terminar, Laura,
¿Terminó esta presión? ¿Crees que está acabando esta presión que muchos especulaban era inminente una intervención militar en Venezuela, o seguimos en un escenario impredecible? Creo que seguimos en un escenario impredecible, creo que hay que prestar mucha atención a todos los acontecimientos, no solamente en el Caribe, sino también a cómo es la respuesta geopolítica, qué efecto va a tener la desertificación de Colombia en probablemente un acercamiento de Petro al gobierno de Nicolás Maduro, luego de que se había alejado un poco del gobierno de Maduro después del 28 de julio, y en general también a la respuesta de los organismos multilaterales, que hasta ahora ha sido una respuesta francamente bastante silenciosa ante una situación tan preocupante. Laura Cristina Díez, la directora del programa de Venezuela de WOLA, la oficina de Washington en América Latina, un centro de estudios y centro de defensa de los derechos humanos. Gracias, Laura, por estar nuevamente en Directo USA.